Hola ciudadanos del mundo, hoy es el primer día de nuestra emocionante aventura en Londres. Antes de llegar a Londres dedicamos tiempo a investigar y explorar diferentes fuentes en línea para identificar los puntos de interés que nos gustaría visitar, desde monumentos históricos hasta restaurantes populares, recopilando una lista completa de lugares para explorar. Esos lugares los trasladamos a un mapa, por ejemplo el Google Maps. Utilizamos diferentes colores para representar áreas geográficas cercanas, lo que nos permite planificar nuestro itinerario de manera eficiente y evitar así largos traslados entre sitios. Comenzamos a planificar nuestro itinerario día a día, agrupando lugares cercanos para minimizar tiempos en traslado. Esto nos permite aprovechar al máximo cada día. Nuestro alojamiento se encuentra en la vibrante zona de Westminster, cerca de la emblemática estación Victoria. Desde aquí nos vamos caminando al primer punto de interés del día, Buckingham Palace, residencia oficial de la monarquía británica, y el memorial de la reina Victoria son dos puntos destacados en nuestro itinerario londinense. El Buckingham Palace, con su majestuosa fachada, sus famosos cambios de guardia, nos sumerge en la rica historia real de Inglaterra. Mientras tanto, el memorial de la reina Victoria, ubicado frente al palacio, nos invita a reflexionar sobre el legado y la influencia de la monarquía en la historia de Londres y el mundo. Nuestra siguiente parada nos lleva al encantador St. James Park, un oasis verde en el corazón de Londres. Este hermoso parque, bordeado por un sereno lago, ofrece una experiencia tranquila en el medio del bullicio de la ciudad. Hace unos momentos acabamos de cruzar por el puente azul que cruza el lago y se pueden contemplar vistas espectaculares. Por un lado el Palacio de Buckingham, donde venimos, y por otro lado se vislumbra la imponente rueda de observación London Eye. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de Londres, la zona donde se encuentran las icónicas cabinas telefónicas rojas, así que decidimos no ser menos y nos unimos a la tradición, tomándonos algunas fotos junto a las cabinas rojas y al fondo el famoso Big Ben, para luego publicarlas en las redes sociales. Y si hablamos de iconos, ¿qué podemos decir del Big Ben? Tan conocido que lo hemos visto tanto en libros de historias, en clases, como en miles de películas y documentales. Data de 1859, el nombre real es la Torre de Elizabeth. Este nombre de Big Ben proviene de la campana principal de la torre, llamada así, y pesa más de 13 toneladas y mide más de 2 metros. Tan emocionado como un niño en el Día de Reyes, en nuestro caso por estar en este lugar tan emblemático, nos dirigimos a cruzar el puente de Westminster para ver desde la otra orilla del Támesis otro de los iconos de esta ciudad, el Palacio de Westminster, otro de los iconos. Desde el propio puente podemos ver también el London Eye. Cuando terminamos de cruzar el puente, bajamos hacia la izquierda, luego giramos hacia la derecha, pasamos este paso y nos dirigimos a otro punto usado últimamente para obtener una foto con estos impresionantes iconos y subirlos una vez más a las redes sociales. Ya en la otra orilla del Támesis podemos tener unas imágenes impresionantes del Palacio de Westminster, uno de los edificios más importantes del país. Además de ser patrimonio de la humanidad, alberga las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Nosotros nos quedamos un ratito aquí disfrutando de estas impresionantes vistas. En esta misma zona nos encontramos con un lugar que nos invita a la reflexión y al recuerdo, el Muro Memorial Nacional del COVID. Este monumento conmemorativo honra a las víctimas de la pandemia y brinda un espacio para el homenaje. Seguimos caminando ahora dirección a London Eye, la noria más grande de Europa, con 135 metros de altura y 120 metros de diámetro. Volvemos a cruzar el Támesis, pero ahora por el puente de Yangerfeld y el puente de Golden Jubilee. Nos encontramos ante una de las estructuras más impresionantes de Londres, el conjunto de puentes formado por estos dos y puentes impresionantes que ofrecen unas vistas panorámicas excepcionales de la ciudad y son una verdadera joya arquitectónica que une las orillas del Támesis. Como podemos observar, esta zona nos ofrece unas vistas espectaculares. Nuestra siguiente parada nos lleva a la histórica Plaza de Trafalgar, uno de los lugares más emblemáticos de Londres, un centro neurálgico de cultura, historia y arte. Al llegar a la plaza quedamos impresionados por la imponente columna de Nelson, que se alza en el centro y conmemora la victoria británica en la batalla de Trafalgar. Esta majestuosa columna se encuentra rodeada por esculturas y fuentes. Es un monumento imponente que evoca la grandeza del imperio naval británico.
Mientras nos tomamos un aperitivo en la plaza, nos detenemos a admirar la belleza de la Galería Nacional. En la mochila teníamos una chocolatina, así que aprovechamos para tomar nuestro aperitivo y hemos comprado una botella de agua, al cambio sale 1,29. Queremos aprovechar este inciso para indicar que nosotros usamos la tarjeta Revolut para el pago. Nos permite tener mejores condiciones y las comisiones son nulas hasta 600 euros, aparte de ahí son mínimas. La verdad que merece mucho la pena y la aconsejamos. Siguiendo con la visita, tenemos que decir que las majestuosas fachadas de los edificios que rodean la plaza nos transportan a otras épocas pasadas. Continuamos nuestro recorrido a pie por las pintorescas calles de Londres. Para este primer día, buen calzado, porque nos hemos pasado todo el día caminando, disfrutando de la arquitectura única y los vibrantes colores que adornan esta hermosa zona de la ciudad. Llegamos al centro neurálgico de Covent Garden, un animado distrito conocido por sus encantadores mercados, tiendas de boutique y entretenimiento callejero. Nos acercamos hasta la iglesia de San Pablo, pero estaba cerrada, así que nos conformamos con ver el exterior. Mientras paseamos por las bulliciosas calles adoquinadas, nos maravillamos con la atmósfera vibrante y llena de vida que caracteriza este lugar. Ahora entramos en este pintoresco mercado, el Apple Market, un lugar lleno de encanto y creatividad donde los visitantes podemos disfrutar de una variedad de puestos de artesanía y productos únicos. Nuestro paseo por Covent Garden nos lleva a uno de los rincones más pintorescos y encantadores de la ciudad. Estamos hablando de Neal's Theatre. Este pequeño oasis urbano es famoso por sus vibrantes fachadas de colores y su ambiente bohemio, que lo convierte en un destino imperdible para los visitantes que buscan experiencia única en Londres. Así que ya sabéis, tenéis que pasar por estas calles impresionantes. Las fachadas de los edificios están decoradas con tonos brillantes y llamativos, creando una atmósfera alegre y acogedora. Las pequeñas calles empedradas invitan a explorar cada rincón, mientras que las tiendas de boutique y los cafés pintorescos añaden un toque de encanto a la escena. Muy recomendado. Nuestra próxima parada nos lleva hasta la vibrante Leicester Square, un paraíso para los amantes del cine, la literatura y la diversión. Esta plaza bulliciosa es un imán para los visitantes que buscan sumergirse en la cultura y el entretenimiento en Londres. Al llegar nos encontramos rodeados de estatuas que rinden homenaje a algunos de los personajes más icónicos del mundo. Desde el oso Paddington, Charlie Chaplin, Mr. Bean, Mary Poppins hasta Harry Potter, y también encontramos a Indiana Jones. Es como caminar por un museo al aire libre donde cada figura cuenta una historia y despierta la imaginación. Siempre hemos leído y hemos visto colas impresionantes para entrar a las siguientes tiendas. Y entonces, como vemos que no hay nadie, decidimos aprovechar la oportunidad y entrar en la famosa tienda de Lego. No podemos resistir la tentación de explorar la tienda de Lego, donde nos maravillamos con las impresionantes construcciones, subirnos a su coche con no sé cuántas miles de piezas. Es un recorrido que nunca es demasiado tarde para dejar que nuestra imaginación vuele y jugar como niños, incluso en la ciudad más emocionante del mundo. Cruzamos la calle y entramos en la tienda de Manéis. Es la tienda de dulce más grande del mundo, con 3.250 metros repleto de deliciosos caramelos de chocolate y cacahuete. Es un paraíso para los golosos. Además, con la London Pass podemos disfrutar de un descuento en nuestras compras.
lo que hace la visita aún más dulce. Nuestra bolsa llena de golosinas, 18 euros. Nos hemos gastado, nos despedimos de Leicester Square. Justo al lado de la bulliciosa tienda de Manéis encontramos la entrada a Chinatown, un enclave único que nos transporta instantáneamente a Asia. A medida que cruzamos el umbral, el ambiente cambia y nos vemos inmersos en un mundo de cultura, tradición y delicias culinarias. Decidimos pasear por las calles de Chinatown, maravillándonos en los detalles arquitectónicos, las decoraciones festivas y la energía vibrante que impregna el aire. Ya estamos en Piccadilly Circus. Esta plaza emblemática es famosa por sus deslumbrantes pantallas gigantes, la icónica fuente de Eros, convirtiéndola en un punto de referencia para turistas y londinenses por igual. Al llegar a Piccadilly Circus nos quedamos maravillados por la energía vibrante que llena el aire, las luces brillantes, los anuncios luminosos que nos rodean, creando un espectáculo visual que nos deja sin aliento. Nuestros pasos nos llevan a dos destinos emblemáticos. Hablamos de Carnaby Street y el animado barrio de Soho. Estos lugares son conocidos por su energía vibrante, su atmósfera eléctrica, que ofrece una mezcla única de tiendas, restaurantes y entretenimiento. Son calles peatonales repletas de tiendas, cafeterías y mucha creatividad. Al final terminamos comiendo en el barrio de Soho, donde decidimos almorzar en Mildred Soho, un lugar muy conocido donde disfrutamos 2 hamburguesas con papas y todo acompañado por una cervecita, saboreando cada bocado mientras nos sumergimos en la atmósfera animada del barrio. Todo ha sido pues 56 euros, precios de una gran capital. Hacemos una breve parada en la sofistificada Plaza de St. James, un remanso de tranquilidad en el bullicioso corazón de Londres. Esta plaza histórica está rodeada de elegantes edificios georgianos y es un refugio para aquellos que buscan un momento de calma y serenidad en medio del ajetreo de la ciudad. En nuestro caso, tomamos un pequeño respiro antes de realizar la última visita del día. Nuestro día de exploración llega a su fin con una visita a la imponente abadía de Westminster, un verdadero tesoro arquitectónico y un lugar de importancia histórica y cultural incomparable. Al acercarnos a la abadía quedamos impresionados por su magnífica arquitectura gótica, que se alza majestuosamente sobre el horizonte de Londres. Esta impresionante estructura ha sido testigo de algunos de los eventos más significativos de la historia británica. Desde coronaciones reales hasta bodas reales, y su belleza y grandeza inspiran reverencia y admiración en igual medida. Precio de la entrada, 27 libras por persona. Es un honor estar en este lugar tan sagrado y significativo, donde la historia cobra vida ante nuestros ojos y podemos sentir la presencia de aquellos que han dejado su huella en el pasado. El coro se funda en 1901, lo integran 12 cantantes profesionales y 20 niños que proceden del Colegio de la Catedral de Westminster. En el altar mayor se puede ver un mosaico de la Última Cena, 4 estatuas de los apóstoles y el pavimento de mármol que data de 1268. Al entrar en la abadía nos sumergimos en su historia y nos maravillamos con su impresionante interior, adornado con intricadas obras de arte y magnífica vidriera. Nos detenemos a contemplar los monumentos conmemorativos y las tumbas de figuras históricas, que cuentan la historia fascinante de Inglaterra a lo largo de los siglos. Llegamos a uno de los lugares más hermosos de la abadía para nosotros, Lady Chapel, una de las capillas más bonitas del mundo con un precioso techo abovedado del año de 1512 y paredes llenas de estatuas de santos.
La abadía cuenta con 4 preciosos claustros construidos entre los siglos XIII y XIV. Sala capitular, sala de planta octogonal, impresiona por sus armoniosas bóvedas y mosaicos del siglo XIII. Para terminar esta impresionante visita, el trono de San Eduardo. Esta silla es la original donde se han coronado todos los reyes y reinas ingleses desde el siglo XI. Después de descansar un ratito en el apartamento, por la noche decidimos volver a la zona de Westminster para ver esta maravillosa zona de la ciudad iluminada. Para este trayecto hemos usado el metro. Todos los trayectos de metro los vamos a pagar a partir de ahora con la tarjeta Revolut. Ya hemos indicado que es una tarjeta que da muchas ventajas. Ciudadanos del mundo, hasta aquí este primer vídeo de Londres, nuestras primeras 24 horas. Esperamos que te haya gustado. Si es así, esperamos tu like. En la parte inferior puedes dejar cualquier comentario en las cajas de descripciones. Y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanilla para estar al día en nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Pura vida. Hola ciudadanos del mundo, Francis comenta que nos acompañe, no lo acompañe. Hemos hecho 26.000 pasos, son recomendables 10.000, ya estoy ya que no puedo más. Qué suerte tenéis ustedes del sillón. Yo no tengo nada de suerte y me quedan 3 días más aquí. Estoy súper contenta. ¡No vengáis!